Bueno, y comenzamos. Este seminario, como adelantamos, es parte de un special issue, pero sirve para cualquiera que incluso no quiera publicar, no esté interesado en publicar en este special issue, porque es un seminario acerca de cómo publicar en las principales revistas de desarrollo infantil. ¿Y de dónde surge esta idea? Bueno, principalmente, y acá empezamos con la presentación, nosotros. Yo soy una investigadora latinoamericana que he trabajado siempre acá y considero que nosotros, los latinos, sabemos muy bien qué es lo que queremos decir, podemos hacerlo perfectamente, incluso sabemos muy bien cómo llevar a cabo estudios realmente muy bien realizados, muy bien controlados y con una metodología muy meticulosa. Sin embargo, a veces nos falta, o por lo menos a mí, no quiero hablar por ustedes, algo del know-how, algo de conocer un poco cómo es la lógica de las revistas de alto impacto y medio que sin saber un poco cuáles son las cosas que en esas revistas se ven, se priorizan, nos cuesta a veces meter nuestros trabajos, aunque sean de muy buena calidad, en ese tipo de journals. Entonces, esta es la motivación para hacer este seminario. Así que, sin más, arrancamos. Les hago la palabra a mi compañera Alejandrina. A mí me toca. Sí, a Marigen. O a Marigen, perdón. Me presento, mi nombre es Marigen Narea, les estoy hablando desde Chile. Yo trabajo en la Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile. Y igual que mis compañeras, estamos muy motivadas a poder hacer que nuestra investigación latinoamericana llegue a distintas audiencias, ¿sí? Sabemos que trabajamos para distintas audiencias. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí tenemos publicaciones tanto en revistas de alto impacto internacionales como latinoamericanas, con distintos idiomas. También hay gente invitada de Brasil. Pero hoy nuestro interés era tratar de llenar al menos un número especial de una revista que consideramos una revista que al menos nosotros ocupamos de referencia algunas veces para nuestros estudios, con investigación que venga directamente de nuestro continente. Entonces, disculpen si es muy básico para algunos, pero queríamos partir desde cero, poniéndonos de acuerdo de por qué o no tratar de llegar a este tipo de revistas, ¿sí? Voy a ver, ¿alguien me puede pasar la próxima, por favor? Slide. Entonces, lo que vamos a entender como este tipo de revistas o lo que vamos a tratar es de clasificar o tener algunas dimensiones que nos ayuden a ver cuáles son las revistas. Hay otra discusión enorme que no voy a atacar hoy, pero que nos está pasando a muchos colegas, que es identificar en qué tipo de revistas publicar, ¿cierto? Hay publicaciones de mejor o peor calidad y a veces no es tan fácil distinguir a qué tipo de revistas merece el esfuerzo, la pena y nuestro tiempo llegar. Pero nosotros vamos a hablar hoy de revistas científicas, que la primera categoría o lo primero es que tiene un arbitraje por pares, ¿cierto? Y aquí hay distintos tipos de arbitraje por pares o distintos pares con que nos estamos refiriendo. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene distintas experiencias, pero al menos a mí yo ya voy identificando algunas revistas donde me gusta mucho el arbitraje de pares que recibo, en otros no tanto. Algunos son con mucho detalle, otros con menos, otros tratando de mejorar mi trabajo, otros me cuesta mucho más contestar lo que piensan, no sé muy bien si entienden desde dónde estoy escribiendo. Hay distintos arbitrajes de pares, pero una de las características de estas revistas es que esperamos tener un arbitraje que nos ayude a mejorar la calidad de lo que estamos entregando. Y lo segundo es que están indexadas en bases de datos internacionales y de prestigio. ¿Por qué nos puede o no importar este detalle? Es porque ahora en este minuto de la tecnología, digamos, es más importante que nunca el poder encontrar la evidencia que necesitamos y también que nos encuentren a nosotros, ¿sí? Encontrar dónde está la evidencia que necesitamos para entender, por ejemplo, qué se está haciendo en Latinoamérica en distintas áreas de expertise que nosotros manejemos. Y en eso hay diferencias, hay distintas indexaciones, muchas
diferentes. De hecho, tenemos indexaciones especializadas en Latinoamérica que surgieron de Latinoamérica, pero lo que queremos hablar hoy es, ojalá encontrar revistas que tengan indexaciones a bases de datos más universales, que lleguen a distintos lugares del planeta, para poder conversar también con esa evidencia internacional. Y tercero, y a mí lo que me interesa muchas veces en lo que publico es hablar y entender y dar a conocer que lo que hacemos en América Latina con nuestra población específica muchas veces o en unos contextos bien especiales puede hacer un aporte importante y único al desarrollo del conocimiento internacional y universal, ¿cierto? Lo que conversamos mucho con mis colegas es que, por ejemplo, en desarrollo infantil, muchas de las conclusiones que se sacan es con el 5% de la población mundial, ¿sí? Nosotros tenemos una cantidad de niños y niñas, adolescentes en Latinoamérica importantes que no han sido suficientemente expuestos a la literatura internacional para entender, digamos, cuáles sus trayectorias de desarrollo o qué cosas podemos nosotros decir desde acá. La próxima, por favor. Te pasé para que vos misma puedas hacerlo, Marijén. Excelente. No me deja, Ahí, pero voy a tratar. ahí pasó, Ahí, ahí pasó. excelente. Entonces, solo no es que venga a convencerlo, se pasó de largo de nuevo para el otro lado. Pero ¿cuáles son las ventajas que nosotros vemos? El próximo. ¿Puedes, Julia, ir para atrás? Porque no me deja, fíjate. A ver. A ver, voy a tomar nuevamente el control, un momento, y te lo paso. Controla aquí la situación. Eh, no, me lo tenés que pasar vos. No te puedo Arriba, creer. sí, perdón. No, es que no me deja. No podés pasarlo si te vas a la Bueno, esquina. pero voy a. No aparece. Bueno, igualmente vamos a solucionarlo, les pedimos un momento porque igual después, si no, se lo tenemos que pasar a Alex. Ahí está, listo, está ¿Lo lograste? solucionado. Sí. Ahí lo tienen. Ok. Gracias. Bueno, solo para resumir, ¿por qué queremos hacer esto y en este tipo de revistas? Es porque queremos hablar a una población universal, ser más visibilizados, que nos encuentren más fácilmente, no solo investigadores de otras latitudes, sino que entre nosotros, ¿sí? Cómo aprender y buscar, digamos, evidencia que estemos generando nosotros mismos en Latinoamérica y poder tener más accesible ese tipo de información. Dale, Alex. Yo tampoco puedo. Julia, sos la única que puede, te lo paso de vuelta. Ahí lo estoy pasando yo, chicas, ¿eh? Marijén. Ahora tenés que volver bastante para atrás. Porque entre Marigen y yo seguimos, lo único que podemos hacer es avanzar. Es un poco como Opa, una bueno, metáfora algo de la hice mal, vida. pido disculpas. Va de vuelta entonces. Decime dónde, Maribel. Marijén. Eso, ahí, ¿no? Acá vuelvo más. Está silenciada, Marijén. Está silenciada. Reactiva tu audio, por favor. Creo que ¿Cuánto? es una más igual, está diciendo. Una más. Bien. ¿Está? Ahí. Dale, Alex. Ah, muy bien. Entonces, sigo. Yo también me presento, mi nombre es Alejandrina Cristiá, estoy basada en París, en Francia, y ustedes se van a preguntar por qué cuando llegamos a este punto le pasan la voz a alguien que no está en América Latina, y esto lo hablamos mucho, lo discutimos mucho, no sabemos cuál es la manera correcta de hacerlo. Em, Pensamos que quizás yo, porque tengo mucha experiencia, para esto miré cuántas publicaciones tenía en revistas de habla inglesa indexadas y tengo más de 80. Dije, bueno, al menos por ese lado, pero francamente tampoco sé hasta qué punto lo que yo les voy a decir es realmente lo más útil para ustedes. Y por eso, sobre todo para esta parte, quiero que ustedes estén en un lugar activo y que piensen cuáles son las cosas que a ustedes, en vuestra experiencia y en la experiencia de gente alrededor de ustedes, fue muy importante, las diferencias conceptuales, las cosas que uno tiene que cambiar para que el paper pase entre donde tiene que ir. Em, Así que bueno, sin más, eso, escucha activa, no les estoy diciendo, o sea, no es la verdad, no es la Biblia que les está hablando,
hay una experiencia, pero nos importa mucho también crear en este espacio un encuentro entre investigadores latinoamericanos para que nos pasemos los tips, los consejos que son más útiles. Para arrancar esto, Julia, te propongo que vayamos a la próxima. Algunas cosas que en discusión, en colaboraciones, notamos como diferencias, que son principalmente diferencias entre cómo uno escribe para una revista indexada en América Latina versus indexada más centralmente en Estados Unidos, etc. El primer punto es que en lugar de que los datos tienen un lugar crucial, uno se va a sentar en una pregunta de investigación y en los resultados. Eso quiere decir que el corazón del paper va a estar en el medio. Por ejemplo, imagínense que tienen 16 páginas en total que tienen que llenar. De esas 16 páginas, van a tener solo 3 en la introducción y 3 en la discusión. Muy cortitas, relativamente. Y más del peso va a estar en el medio, en los métodos, en los resultados. Esos son simplemente líneas como para ir pensando. El Perdón, quiero próximo agregar punto, algo. sí, Esto, por ejemplo, es una cosa que para mí resultó sorprendente, porque en general en América Latina damos mucho peso a la introducción y a la discusión. Y de hecho ahí queremos incluso citar y mostrar que conocemos bien las áreas y citar a todos los autores de esas áreas. Y esto es algo que yo, charlando con colegas de afuera, me di cuenta que ellos, algo que yo veía como bueno, lo veían como negativo, porque lo que más les importaba a ellos era la parte del centro. Por eso lo remarco. Por ejemplo, yo tendía a hacer intros largas, citando mucha gente y discusiones bien profundas, también tratando de abarcar a toda la literatura. Y bueno, alguien me dijo que eso no era lo que los demás veían como bueno. Perdón la interrupción, continuamos. to- no totalmente, es súper relevante. Es más, en un momento vamos a volver exactamente a este punto. Entonces, ¿qué va en la introducción? Bueno, ahí también hay un sesgo. Hay un sesgo muy fuerte en estas revistas para hacia trabajo que es test de hipótesis. No trabajo explorativo, no trabajo descriptivo. Esos trabajos se pueden publicar, pero cuesta más. Por lo general hay un sesgo hacia trabajo que es test de hipótesis. Y para eso quiere decir que vamos a establecer preguntas de investigación e hipótesis. Y estas van a ser muy escuetas. Quizás vamos a volver a esto. Y lo que es importante es que la pregunta y la hipótesis tienen que ser algo en lo cual los resultados nos pueden echar luz. Y tiene que ser, uno tiene que llegar al método pensando, hay un solo método para contestar esta pregunta. Es el método que usaron los autores. Una cosa así como que parece inevitable y completamente sostenido que hay que llegar a ese método en particular. Entonces, si nuestros datos nos tienen que contestar, o sea, nos tienen que hablar de esta hipótesis, quiere decir que las hipótesis son muy específicas. No puede ser algo como cosas que quizás a veces veo en mi campo, son em, naturaleza versus experiencia. Experiencia versus algo innato, innato versus experiencia. Eso no es algo que uno puede contestar con un solo set de resultados. Es una pregunta demasiado grande, una hipótesis demasiado grande, por ejemplo, que lo único que importa es la experiencia. Tienen que ser mucho más específicas y tienen que hacer muchas veces predicciones cuantitativas. Es decir, yo voy a encontrar un efecto significativo de tal cosa muy específico. Ahora, si seguimos, otra cosa que es muy importante y que los revisores van a estar mirando es que haya hipótesis alternativas. Volviendo al ejemplo que yo decía recién, la experiencia importa. Sí, la experiencia importa. Eso ya lo estamos de acuerdo. Hace muchos años que estamos todos de acuerdo que la experiencia importa. La alternativa no existe. La alternativa es un hombre de paja. La experiencia no importa para nada. Eso no nos podemos pelear con ese hombre de paja. Entonces, muchas veces uno idealmente va a tener en la introducción una hipótesis con una alternativa que es fuerte. A veces vamos a tener varias hipótesis. Y muchas veces nuestros colegas revisores van a apreciar cuando decimos, vamos a hacer tal cosa. Nos pueden dar 3 cosas, por ejemplo, que este efecto es positivo, negativo o nulo. Y yo tengo una hipótesis que predice cada uno de estos efectos. Si me sale nulo, quiere decir tal hipótesis. Si me sale positivo, quiere decir tal hipótesis, etcétera, etcétera. Eso les encanta, porque ahí dicen, bueno,
salga lo que salga, esto pega con la teoría, lo podemos interpretar. Punto siguiente. ¿Puedo interrumpir un segundo? Esto Por es supuesto, interesante para todos los que hacemos intervenciones, donde muchas veces no tenemos la hipótesis alternativa. Sabemos que vos haces la intervención para producir esto. Si te da bárbaro, y si no te da la intervención, y eso es algo que complica a veces la publicación de estos estudios. Entonces, a veces es bueno en la metodología planificar alguna métrica que nos permita decir algo en caso de que la intervención no funcione. Perdón, totalmente. continuamos. Y que habla también acerca de la calidad de los datos. Exacto. Totalmente. Que te dice, que te confirma tus datos son buenos. O sea, si tuviste un efecto nulo en la intervención, no es porque tus datos fueron podridos. No sé si se usan datos podridos en América Latina. Muy bien. Ahora entonces ya pasamos un poco por la introducción. En la parte de los métodos, muchos detalles son muchas veces muy apreciados. Por ejemplo, cómo se hace el muestreo, cómo se eligió esa muestra en particular y el tamaño de la muestra. Y acá me imagino que para muchos de ustedes esto no es nada sorprendente. Muchas veces nos pasa porque es tan difícil para nosotros juntar datos que nuestras muestras son relativamente pequeñas. Eso de por sí no es un problema. Muchas veces se puede explicar, contextualizar, em, dar parámetros a nuestros revisores para que entiendan por qué nuestra muestra es pequeña. Por ejemplo, tengo una colega que junta datos en una isla que está a 4 días de viaje del puerto más cercano y cada vez que va mide cognitivamente todos los niños del pueblo. En 3 viajes pudo medir 50 niños. Es relativamente chiquito, pero eso salió algo así como 90.000 euros, por ejemplo, esos 50 niños. Entonces, como para que uno tenga una idea, 50 niños en París, donde hay un montón de niños, no es lo mismo que 50 niños en otro lado, donde es más difícil verlos, hay pocos, etc. Muy bien. Algunas otras cosas en las cuales nosotros ya pensamos, por ejemplo, una cosa que es absolutamente crucial es ser claro acerca de la novedad conceptual del estudio. Ser claro no quiere decir que uno va a decir, este es el primer estudio que hace algo, mientras que sabemos que hay un montón de otros estudios que no lo han hecho. Pero lo que vamos a hacer es, no vamos ni, creo que esto lo decimos más en detalle, si querés sacarme los puntos siguientes, Julia, justamente describir los resultados adecuadamente y no sobrevenderlos, no decir que hicimos más de lo que hicimos, no decir que somos los primeros en hacer tal cosa si no somos los primeros. Es simplemente una cuestión de claridad, em, pero también de hacer valer. Sobre todo me imagino que muchas de las personas que están aquí son los primeros a documentar algo en la población en la cual están estudiando esto. Y entonces eso se puede hacer valer. Julia, ¿vas a decir algo? No. Exacto. Bueno, esto es exactamente lo que dije. Creo que entonces podemos pasar al próximo punto. Y este es un punto que es muy interesante. Yo no estaba consciente de esto y fue Julia que me dijo, fíjate que no es simplemente exponer los datos. Y tenés absolutamente razón. Siempre es como que un dato, por eso digo que no es la exploración o la descripción, son aceptadas, pero tienen como menos prestigio que el test de hipótesis. ¿Por qué? Porque el test de hipótesis te permite contar una historia, contar como una novelita. En ese paper vas a contar una novelita. Antes se pensaba esto, sobre la base de esto desarrollamos esta hipótesis. Con estos datos vamos a tener la respuesta a esta pregunta y todos nos estamos muriendo por saber cuál es la respuesta a esta pregunta. Y esa es la historia que estamos contando. Muy bien. Algunas cosas que he notado, sobre todo en colaboración con colegas de América Latina. Si querés mostrármela, vamos a ir todas juntas. Muchas veces mis colegas quieren tener unas súper estadísticas bayesianas, con modelos mixtos, cruzados, una cosa súper complicada. No hace falta. Los revisores no las entienden, les da miedo. No traten de ser novedosos con la metodología. Si ustedes conocen cómo hacer una regresión, perfecto. Ustedes conocen cómo hacer un test de T, perfecto, no hay ningún problema. Después, la hipótesis y los datos van a cuadrar con ese método estadístico que ustedes tienen. Otro problema, estas introducciones enormes en las cuales hay que citar a todos. Esto me parece una costumbre
excelente en América Latina. ¿Por qué? Porque uno dice, este paper pertenece a esta familia con todos estos tíos y abuelos, etc. Le creamos una familia al paper. Fantástico. Pero lamentablemente no es así como se hace. Muchas veces una, dos citaciones y sobre todo muy escuetas, un punto muy corto. No vamos a contar para cada estudio qué hicieron. Alex, Em, tengo una pregunta sí, ahí, no sé si es dale. para... Cuando tengo que elegir esas publicaciones, ¿cuál elijo? ¿La más citada? ¿La que fue bisagra en el ambiente? ¿O la que más me sirve para justificar lo que digo, aunque sea poco conocida? O la más reciente, me podrías haber dicho. ¿O la más reciente? ¿O la más Sí, cercana culturalmente? Digamos, ¿cuál por sería el ejemplo. criterio? Por eso, ahí es algo que podés, eso lo podés, lo vas a tener que decidir y vas a tener que ver qué es lo más importante. A veces, en efecto, tenemos que mostrar a los revisores que nosotros sabemos. Em, pero puede pasar también que, he visto eso también, que decimos un punto muy vago y tenemos 10 citaciones. Y entre esas hay una que en realidad ese punto lo hace, pero muy de costado. Y ahí los revisores nos van a decir, no, 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 vos lo leíste más en ese paper y ya como que nos vas restando puntos. Así que más que nada hay que pensar qué es lo más, digamos, lo más relevante. Y no sé si quería hacer una pregunta a usted. Quizás no. Entonces, en ese caso le voy a apagar el micrófono. Espero que no se moleste. Muy bien. Alex, Sí, y otro detalle en ese punto que a veces ayuda es tratar de ver qué literatura hay en la revista que uno quiere mandar, porque excelente. eso da la señal de que uno sabe qué tipo de cosas se están publicando en esa revista, los editores lo van a apreciar, porque hubo un cuidado, digamos, en hablarle a la audiencia de ese lugar. Totalmente. Eso muestra la relevancia. Es más, muchas veces para elegir a qué revista mando algo, escribo el paper y después miro cuál es la revista que menciono más. Y elijo las revistas realmente en el orden en el cual aparecen en mi lista de referencias. Así que ahí lo puedo hacer de manera estratégica, pero lo puedo hacer también como una manera informativa. Dos cosas más que estos fueron nuestra co-organizadora que lo sugirió, Lear Singh. Ella dijo, absolutamente no, no hace falta tener un grupo de control de Estados Unidos o Europa, no tiene sentido. O decir, mi pregunta de investigación es importante sobre la base de estas preguntas en un contexto de afuera. Eh, no, no hace falta eso, y si en algún momento ustedes tienen algún editor o algún revisor que les dice eso, nos pueden mandar un mensaje que nosotros les vamos a dar algunos argumentos para contrarrestar, porque realmente eso es etnicismo, eso es centrismo de estos países. Y el último punto también sale mucho en discusión. Muchos colegas me dicen, yo no publico en estas revistas porque hay que pagar. Y eso no es verdad. Muchas revistas de estas que son, de las cuales estamos hablando hoy, no cobran nada, y si cobran algo, van a tener rebajas. Pero por lo general yo les puedo decir que si ustedes están pagando, muchas veces es lo que se llama una revista que es un negocio en realidad. Así que si están Predatoria. pagando, ¿Predatoria? predatoria, exactamente. Muchas veces es una revista predatoria, así que tengan cuidado. Hablé mucho y yo estoy segura de que tienen muchísimas ideas y cosas que en vuestra experiencia salieron como diferentes. Vamos a tener un tiempo al final para tratar de hacer remontar estas ideas. Así que no se las olviden, anóteselas. Am, y le dejo la palabra a Julia para la continuación. Eh, para Marigen, ¿no, Marigen? Sí, es un detalle y después sigue Julia. Solo tips súper puntuales que también se los queríamos dejar para que lo pudieran tener. Una cosa que hemos conversado con nuestros colegas es que muchas veces nos sentimos un poco jugando a doble filo si empezamos a publicar hacia afuera y quién nos va a leer, digamos, por qué le vamos a hablar a otro público si en realidad nosotros queremos que nuestros colegas de nuestro continente sean nuestros
auditores más directos y obviamente también personas de otras áreas, ¿cierto? Lo que hemos estado observando es que en general ya podemos decir que de a poco la literatura latinoamericana también está entrando a este tipo de revistas, por lo cual no es tan absoluto que es un blanco y negro, ¿no? Sino que al menos yo lo que trato de hacer en mi carrera es publicar en ambos idiomas, en distintos tipos de revistas, porque sé que estoy llegando a distinto público. Entonces, por eso los quiero animar a decir, cuando uno hace el esfuerzo de llegar a estas revistas, también estamos hablándole a otros colegas de nuestro continente. Y lo otro que les queremos decir, y es nuestro lema hoy en esta revista y por qué queremos hacer este número especial, es que muchas veces, claro, nos dicen a qué le importa si esto es Latinoamérica, un grupo específico, esto no es un aporte universal, y nos pasamos mucho tiempo en explicando el contexto, yo por lo menos, que es Chile, tengo que explicar el sistema educativo, tengo que explicar el sistema de salud completo, que no es lo que ocurre muchas veces cuando uno escribe en Estados Unidos, que con suerte sabemos en qué estado estaban las personas de esa muestra, ¿cierto? Al menos en este número, nosotros entendemos y damos por sentado que lo que vamos a publicar, por supuesto, es algo que nos interesa a todos y es un aporte al conocimiento universal. Por lo menos a mí, lo que me ha pasado, esto ya es una historia personal, el inglés es un tema para publicar en este tipo de revistas, no me puedo hacer la lesa con esto, y sabemos que la buena redacción de un manuscrito, tanto en español como en inglés, es la puerta de entrada para que ese editor y esos correctores nos evalúen de la mejor manera posible, ¿cierto? A mí, por lo menos con mis alumnos en la universidad, me pasa que si me entregan un ensayo mal escrito, estoy un poco más de mal humor, digamos, corrigiendo ese escrito. Entonces, ¿cómo hacer para cuando no es nuestra primera lengua, tratar de escribir de la manera más fluida, más directa, para que sea un trabajo fácil que le estemos dando a los editores? Tenemos algunas ayudas que la tecnología nos ha ayudado y por eso traté de aquí de juntar. Son algunas tecnologías que tenemos de forma gratuita para hacer distintas cosas. Una idea, o a algunos les puede parecer más fácil escribir en español y luego traducir. Esa es una de las técnicas, ¿sí? Para eso tenemos Google Doc, Google Translate, pero también tenemos Deep, que es una página web que a mí por lo menos me ha salido bastante útil para traducir párrafos completos, por ejemplo, ¿sí? Por otro lado, hay otras técnicas que uno podría ocupar, que es tratar de ocupar el inglés que uno tiene, bueno, malo, más o menos perfectible, y luego traducirlo al español y volverlo a traducir, que es lo que hacemos muchas veces con los instrumentos o otro tipo de cosas que tratamos de convalidar en distintos idiomas, ¿sí? Para eso tenemos también Grammarly, que es una gran herramienta. Se puede pagar, digamos, y hay cosas más sofisticadas, pero también existe una versión gratis donde nos va a corregir ciertas redacciones o cierta ortografía que podría ser muy importante de mejorar. Pero también está el estilo. Nosotros pensamos en español de una manera diferente a el inglés, ¿cierto? Pensamos con párrafos más largos, más prosa, con ideas más complejas, juntamos quizás en una misma frase dos ideas que en inglés en general definitivamente las dividiríamos en dos. A mí me pasó cuando estuve aprendiendo inglés en las primeras, yo decía, bueno, puede pasar esto, pero también lo otro. Y el revisor me decía, pero ¿por qué me pone esas dos cosas en la misma frase? Córtemela. ¿Me está diciendo esto o me está diciendo lo otro? Bueno, para esa forma idiosincrática de escribir, digamos, tenemos que pensar un poco más en inglés con ideas mucho más precisas, más concretas y cortas. Y para eso existe Hemingway, que está específico para detectar esas largas frases que ocupamos en tratar de simplificarlas. Y también otra cosa que ocupamos mucho es hablar como en tercera persona, como alguien que no existiera. Eso también es algo que en inglés en general se trata de evitar. Bueno, estas herramientas nos ayudan a
adaptarlas y nos dan algunas ideas de cómo mover o cambiar ciertas ideas para hacerlo de manera más importante. Y Lingüe, yo lo ocupo para cosas como palabras más precisas que yo no sé cómo se ocupan. En general no es solo traducir literal, ¿cierto? Sino que saber el contexto con que se ocupan, y una misma palabra se puede ocupar en distintos contextos. Bueno, esa ayuda, esa herramienta nos ayuda a entender el contexto donde se ocupa una traducción en versus otra traducción de ese concepto que estamos buscando. Eso. Excelente, Maricel. Bueno, y para ir terminando, ¿cuál es el secreto para escribir? ¿Cuál es el secreto de los autores que son realmente muy productivos, muy prolíficos en sus publicaciones? Bueno, y acá sí, ya cada uno encontrará sus técnicas, pero digamos, ¿cuáles son algunas de las más usadas? Una es escribir todos los días, aunque sean 15 minutos, aunque sea una sola línea, pero todos los días un poquito. Porque para mucha gente, yo estoy entre ellas, pensar en tener esa hoja en blanco y tener que llenarla es como, se vuelve como escalar el Aconcagua, entonces uno lo posterga para mañana, lo posterga para un día con más ganas, y así no sucede nunca. Entonces, a mí me sirve mucho todos los días ponerme aunque sea 15 minutos. Por ahí adelante una oración, por ahí adelante un párrafo, pero lo importante es que es todos los días. Además me sirve para no perder conexión con el tema, no olvidarme de lo que estoy escribiendo. Luego hay que encontrar el mejor momento del día para hacerlo, y ahí cada uno tendrá su receta. El mío es a la mañana temprano, porque yo ya sé que a la tarde estoy muy cansada y tener que ponerme a pensar en eso, que me requiere mucha concentración, me quita tiempo, pero habrá quien se concentra más a la tarde. Cuando encontrás ese momento, darle todos los días un poquito de dedicación suele ser una buena estrategia. Sin embargo, hay algunos otros que prefieren bloquear en su agenda 2 o 3 días completos y dedicarlos a la escritura. Tal vez a ustedes les puede funcionar. Es cuestión de encontrar la propia estrategia. Pero creo que esto sí es algo que a todos nos va a servir. No traten de hacerlo perfecto desde el inicio, porque eso es prácticamente imposible. O sea, yo conozco a contadas personas que puedo contar con los dedos de la mano, que son las que se sientan y de una escriben el artículo tal como va a quedar. La mayoría de nosotros lo escribimos, lo reescribimos y hacemos varios idas y vueltas antes de llegar a la versión final. Pero tener una versión borrador ya permite avanzar. Psicológicamente funciona como un impulso a seguir adelante versus no tener nada y pretender hacerlo perfecto desde el inicio. Algunas técnicas para empezar este borrador son hacer un punteo de párrafos que luego se van llenando de contenido. Yo, por ejemplo, uso eso. Digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Acá, párrafo 1, que introduzca el tema. Párrafo 2, que diga que la bibliografía establece tal cosa. Párrafo 3, hago una línea y luego la voy llenando. Luego voy completando esos párrafos, ¿sí? Pero hay otra gente que utiliza otro método, y que es ir de adentro hacia afuera, tal como dijo Alejandrina, dado que el núcleo del artículo va a estar en hipótesis metodología y resultados. Se puede comenzar escribiendo esa parte, que es la que va a contener todo lo demás, y luego ir a la introducción y a la discusión. Eso también puede llegar a ser muy útil, dado que la introducción y la discusión tienen que estar en función del núcleo del artículo. No me sirve hacer una introducción general y una discusión general y luego en el medio que por ahí los resultados me den algo contrario a lo que planteé en la introducción. Entonces a veces conviene comenzar por ahí y luego ir a la introducción, la discusión y el abstracto. Después hay dos tipos de estrategias que también utiliza mucha de la gente que es muy productiva. Una es hacerlo revisar por pares durante la escritura, es decir, en el medio no mandar la versión final a los coautores, sino que en el medio decir, che, hagan una revisión general. O discutirlo con un par. A veces uno se consigue un colega que trabaja en los mismos temas y le puede enviar ese paper para su revisión y viceversa. Luego uno hace el favor de revisar ese paper al colega. Y eso sirve un montón. Siempre el feedback que te da otra persona te permite tener una visión externa que uno, al estar muy embedido en la cuestión, muchas veces la pierde.
Y hay otros autores también a los que les funcionan estas sesiones de, en inglés, shut up and writing, o shut up and write, o nos callamos y escribimos, que es, me siento al lado de un compañero, cada uno a trabajar en su paper, pero el mero hecho de estar con alguien al lado y callado y trabajando, muchas veces nos favorece la concentración versus estar solo en nuestra casa, donde entramos más a Facebook, a WhatsApp y nos vamos como teniendo distracciones en el medio. Hay gente que hace estas sesiones, incluso virtuales, se conectan, hola, se saludan, cada uno a trabajar en su paper, se interrumpen para alguna cuestión puntual, pero cada uno trabaja en lo suyo y esto ayuda muchas veces en comparación de estar solo. Si es en persona, seguramente sea mejor. Bueno, y hasta acá voy a revisar el chat. Acá está el chat interno, pero quería, ya para ir terminando ahora sí, dirigirme a lo que es específico de este special issue, ¿sí? Algunas cosas a tener en cuenta, más allá que después podemos responder preguntas bien puntuales. Pero ya nos vamos de las revistas de desarrollo en general y vamos a focalizarnos específicamente en este special issue. Así que aquellos que estén interesados en publicar aquí, bueno, tienen que saber lo siguiente. Primero, los papers que aceptan, y esto es por política de la revista, son de poblaciones que tengan de 0 a 36 meses. No sirven poblaciones que sean de 0 a 5 años o de 0 a 4. Tienen que ser focalizadas de 0 a 36 meses, o sea, de 0 a 3. Bien puntual. Incluso hemos mandado mails a la revista preguntando, ¿y de 0 a 3,5? No, de 0 a 36 meses. No pongan 3 años porque 3 años puede ser 3 años y 9 meses y queremos de 0 a 36 meses. Así que eso es un requisito a un medio inamovible. Ahora, ¿sobre qué tema puede ser? Cualquiera vinculado a la cognición, perdón, o al comportamiento, ¿sí? Cualquier tema. Lenguaje, funciones ejecutivas, aprendizaje en general, desarrollo motor, desarrollo verbal, desarrollo visual, lo que a ustedes se les ocurra que tenga que ver con cognición y comportamiento en estas edades. Otro requisito para este special issue es que al menos uno de los autores tiene que ser latinoamericano y estar basado en Latinoamérica, ¿sí? Esto es, viviendo y trabajando y llevando a cabo su producción en Latinoamérica, porque justamente el objetivo nuestro es favorecer la divulgación, la visibilización del trabajo latinoamericano. Bueno, el abstract, el deadline para el envío del abstract es el 2 de mayo, ¿sí? Así que tenemos todavía prácticamente un mes, un poquito menos de un mes. Y ahí tenemos que enviar un abstract, ahora les voy a contar las características, pero algo importante. Cuando ustedes envíen el abstract el 2 de mayo, nosotros lo vamos a mandar a evaluar por pares y el 15 de junio les vamos a dar la respuesta de si está aceptado o no. Si está aceptado, pueden comenzar a escribir el paper. Que se acepte el abstract no implica que se acepte el paper. Pero el paper completo se va a mandar recién el 15 de noviembre. Es decir, que si bien el abstract se envía ahora, tenemos prácticamente todo el año para escribir el manuscrito completo. ¿Qué características tiene que tener el abstract que envíen? Hasta 500 palabras, por supuesto en inglés, como va a terminar siendo también el manuscrito. Tienen que estar mencionados los autores y el autor que va a ser el corresponding author debe estar señalado y él debe tener una dirección de mail a la cual nos podamos comunicar. Las referencias en el abstract no son necesarias, pero pueden estar. Y en el abstract pueden estar en cualquier estilo mientras sea consistente a lo largo del abstract. Tiene que tener algunas palabras clave, como máximo 6. Y acá me gustaría aclarar esto. La recepción del abstract no implica aceptación, o sea, ustedes lo envían y eso es sometido a una evaluación. Luego puede ser aprobado o no. Y si aprobamos el abstract, tampoco implica eso necesariamente que el manuscrito luego esté aprobado. El manuscrito entero se enviará también a revisión y si bien el abstract puede estar aprobado, el manuscrito no. Todo va a ser realizado por pares. Bueno, y antes de pasar a trabajar en grupos, me faltaba algo más. Sí, me faltaba aclarar lo siguiente.
Si alguno de ustedes quiere enviar el abstract antes del deadline, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a hacer una revisión muy rápida, una visualización muy rápida, y tal vez les podemos dar un feedback antes de la fecha del deadline. No es necesario, pero bueno, esto es un extra para ver si es posible adjuntar algunas cosas antes de mandar la versión definitiva. A todos aquellos que lo han enviado y les hemos hecho alguna sugerencia o comentario, los invitamos a resubmitirlo antes del deadline. El 2 de mayo es cuando dejamos de aceptar abstracts. Bueno, entonces ahora la propuesta, Alex Julia, y Julia, Cecilia tiene una pregunta. Ah, sí, Cecilia, desmuteate y por favor hacela. Ahí. Creo que justo te muteaste, a ver. Necesitaríamos que vuelvas a activar tu micrófono, Cecilia. Ah, Ahí, creo que ya. perfecto. La puse en el chat y yo tengo una pregunta y otra subpregunta. Los corpos longitudinales típicamente son reducidos, de manera que cuando mencionan que 50 son pocos en la isla, me pregunto si 8 longitudinales son suficientes, por ejemplo. Y segundo, un tema, bueno, ya me salieron 3. Un tema es, ¿socialización es posible? Los trabajos de socialización son datos de calidad, seleccionados, no muy abundantes, pueden poner en foco un problema particular. Y otra pregunta, bueno, digamos que con esas dos, bueno, la otra era lo siguiente. Típicamente estas revistas donde se plantea lo de adquisición están asociadas a psicólogos. Los lingüistas son un gremio, los que tienen una formación lingüística son un gremio reducido, y hay ahí un hiato de concepciones y de lo que es relevante y del manejo del ejemplo y de cañón. Cañón, bueno, se dice en México cañón, o sea, muy pesado, muy, muy fuerte, muy grande. Entonces son estos 3 escenarios. Los lingüistas no encuentran a veces lugar porque los leen, los dictaminadores son psicólogos y aunque no haya términos técnicos, no entran en el mensaje. Creo que es un problema de que los psicólogos están acostumbrados a trabajar con 5 datos lingüísticos y con eso resuelven el asunto. Y los lingüistas tenemos otra idea de lo que es trabajar con lengua cuando se trata de adquisición de lengua. O sea, es un megatema, es un megaproblema. Si quieren lo dejo para los 20 minutos posteriores. Bueno, también lo podemos seguir discutiendo ahí. Yo voy a responder lo que me parece a mí, pero no necesariamente ya hemos llegado a la conclusión de que no necesariamente lo que me parece a mí es lo mismo que le parece a Marigen o a Alex, así que las invito también a opinar. Bien, primer pregunta, ¿8 longitudinales son suficientes? Perdón, no. Primer pregunta. Segunda pregunta y tercera pregunta. La respuesta es, en parte siempre va a depender de qué evalúen los revisores y quiénes sean los revisores, ¿no? Sobre todo ahí ya te respondo la pregunta 3. La idea es que un trabajo de lingüística sea evaluado por lingüistas y la idea es que un trabajo de psicología sea evaluado de psicología. Sin embargo, es verdad que hay trabajos que están muy en el medio y es difícil conseguir evaluadores. Haremos nuestro mayor esfuerzo por conseguir los evaluadores más cercanos y expertos en el tema que podamos. Efectivamente, lo que vos señalás es un problemón. Desde nuestra parte estará el esfuerzo. Y bueno, la idea es que cada uno sea evaluado por alguien de su disciplina para que no suceda el problema que vos muy bien describís, Cecilia. Esa fue respecto a la tercera pregunta. Ahora, primera y segunda pregunta. Si 8 longitudinales son suficientes, para mí depende de cuál sea la hipótesis, cuál sea el tema y básicamente cuál sea la hipótesis y cuáles sean las medidas que tienen esos 8 longitudinales, ¿no? De vuelta, si esos 8 longitudinales, por ejemplo, son una persona que tiene son niños con una patología específica cuya prevalencia en la población es bajísima, y a todos esos niños se les han aplicado baterías exhaustivas que permiten responder adecuadamente bien a la hipótesis planteada, puede llegar a ser que con 8 alcancen. Ahora, si, por ejemplo, para irte a mi tema,
son medidas longitudinales de funciones ejecutivas en 8 niños, yo te diría que no. En 8 niños de la ciudad de Buenos Aires, donde vivo yo, y te diría que no es suficiente porque las medidas de funciones ejecutivas se pueden tomar de manera relativamente fácil, hay muchos niños disponibles en la ciudad, o sea, ahí seguramente los revisores digan amplíe su muestra, o si la hipótesis que yo quiero sacar es por medias, por ejemplo, si yo hago un análisis de medias y promediar 8 casos no va a tener sentido. Así que todo va a depender, no te diría a priori 8 es poco o 8 es mucho, creo que depende del tema, pero las invito ahora a responder a las chicas. Y respecto a socialización, eh, de vuelta, no soy experta en el tema, tiendo a pensar que socialización así es un concepto muy amplio, pero dentro de la socialización, si se trabaja un concepto específico para responder a una hipótesis específica, bien recortada, bien pequeña en el sentido de bien, no general sobre socialización, sino sobre un aspecto específico de la socialización, me parece que es un tema que perfectamente encaja en lo que es cognición y comportamiento. Pero no dicho así de manera general, sino bien específico. Por ejemplo, ciertos comportamientos asociados a la socialización o ciertos procesos cognitivos que predicen cómo será la socialización de un niño, ese tipo de cosas entiendo que podrían andar. No sé qué opinan Marijén y Alejandrina, que son las otras coeditoras. Marijén, ¿querés opinar? Tenés que desmutearte y lo mismo Alex. No, yo creo que sería bueno irnos a los grupos a ver si tienen preguntas más puntuales que podamos ayudar, si plantean los temas que quieren pasar a la revista o lo que necesitan preguntar. Muy Gracias, bien. gracias. Gracias por la respuesta. Gracias. De nada, Cecilia, sí, ¿no? Si esperabas algo más como sí, no, o algo más, todo te terminé contestando que depende, así que bueno, no sé si ahora No, ya. pero entiendo. Pero no dijiste no. Claro, Seguro, seguro. De acuerdo. bueno. Entonces vamos a los grupos, ¿les parece? Pueden armar preguntas, comentarios, lo que sea, volvemos en 20 minutos, compartimos y cerramos. Sí, y la idea de los grupos, explico que cada una de nosotras va a estar en uno de los grupos, así que nos pueden hacer preguntas ahí, es simplemente porque notamos que cuando tenemos estas organizaciones muchas veces son pocas personas quienes toman la palabra y queremos darles la oportunidad de comunicar y de hacer un poco de red, conocerse y estar en un grupo más reducido para las preguntas. Así que ahora mismo abro todos los